recuperado la memoria a través de fragmentos con Unmemory, por ejemplo, y puse a prueba mi lógica, que a veces me falla un poco, pero con Relicta. Con 1971, Project Helios, pues fui a la guerra virtual, porque como está el mundo ahora mismo, hay que a veces aclarar cómo vamos. Por suerte, en nuestro caso, la guerra es un juego a nivel virtual. Y con Indicalypse, he hecho un poco como en Los Simpson, con el juego de cortar el césped. O sea, en Indicalypse soy desarrolladora y me pongo a jugar a un juego que va de desarrollo de videojuegos. Pues muy molón. Y por último, de los así que más he jugado, he coleccionado animales en Tentem, aparte de los que tengo en casa, que ahora mismo tengo un gato aquí debajo que seguramente hará alguna aparición estelar. Y es que los gatos han sido grandes protagonistas del 2020 en videollamadas de trabajo. Seguro que me comprendéis muchos de vosotros. Y estos han sido solo algunos de los títulos muy destacables que se han hecho en nuestro país, pero que también se hacen, por suerte, en colaboración con gente de todo el mundo, porque esa variedad, esa diversidad, esa inclusividad es lo que da a las obras al final una calidad mayor desde muchísimos, que puede aportar muchísimas experiencias, muchos puntos de vista, y cada vez los juegos pues, son muchísimo más diversos en cuanto a contenido y sus protagonistas, y eso es a celebrar. Pero yo he dicho éxito, ¿no? Pero esas palabras de títulos destacables, ¿no? Que son titulares de prensa, éxito en cifras, ¿cómo se traduce realmente, no? Pues para eso existe lo que hoy nos reúne aquí, que es presentar el libro blanco del desarrollo español de videojuegos, que son los resultados del año del 2020. Y con esta va ya la friolera de 7 ediciones y las que quedan. Sin más dilación, paso a presentar a las primeras autoridades e intervinientes que participan en este acto de presentación del libro blanco. Demos paso. Bueno, es un honor contar ya en pantalla con alguien más parte de mi cara. Es un honor contar con estas dos estupendas portavoces esta mañana. Os quiero presentar a doña María Peña, que nos ha acompañado ya varios años, y es que es la consejera delegada del ICEX, institución que, como ya os he comentado, desde hace 7 años y de forma continuada ha apoyado la edición del informe anual. También contamos con doña Valeria Castro, presidenta del DEV y desarrolladora de videojuegos en un estudio que ha fundado ella misma. En primer lugar, cedo la palabra a doña María Peña. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Lara, por tus palabras. Buenos días a todos y bienvenidos a esta, como decía nuestra presentadora, séptima edición de la presentación del libro blanco del desarrollo español de videojuegos. Este año, un año tan importante como ha sido el que acabamos de dejar y está siendo también en el que estamos presentes en 2021. Y para mí es una gran satisfacción poder hacerlo siempre de la mano de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras. Gracias, Valeria, una vez más por contar con tu apoyo y esa estrecha colaboración que ya venimos desarrollando en este y en otros muchos ámbitos. Es verdad que este año, lamentablemente, no vamos a poder interconectar físicamente, como lo hemos hecho tradicionalmente, pero eso no quiere quitar mérito al acto. Vamos a contar con la presencia de 3 ministros y eso yo creo que claramente es un indicador de la importancia, del valor que damos todos a un sector, a un caballo ganador, como hablábamos antes con Valeria, a una industria innovadora, joven y de gran potencial y que además nos ha acompañado no solamente esta Semana Santa, que podríamos pensar del 2020 como hubiera sido el 2020 sin el apoyo de la cultura y la tecnología, ambos combinados en una industria como la vuestra. Para nosotros, ICEX, como sabéis, es una institución, ICEX España Exportación e Inversiones, es una institución encargada de crear y apoyar, crear instrumentos, crear herramientas, crear mecanismos, programas, proyectos, instrumentos que apoyen a la industria española para poder reforzar su competitividad en el mercado internacional y para poder hacerla crecer, utilizar el mercado internacional como una palanca de crecimiento, algo clave, desde luego, para la competitividad y la supervivencia empresarial. Y desde luego hemos tenido que desde los primeros pasos en los años 80, cuando empezamos España empieza a abrirse al exterior e ICEX aparece como, o su predecesor, aparece como una entidad encargada de apoyar ese proceso de internacionalización de la economía española, mucho ha cambiado en nuestra estructura económica productiva y mucho hemos tenido que cambiar con ella, porque evidentemente los actores han ido cambiando,
han ido variando y hoy las empresas que hoy nos escucháis, las empresas que hoy nos escucháis son muy diferentes, evidentemente, a otros sectores mucho más tradicionales, otras empresas mucho más tradicionales y con un proceso de internacionalización también distinto, puesto que desde su propio nacimiento, desde vuestra propia creación, ya concebís el mundo internacional como vuestro mercado, ya nacéis globales desde el principio. Pero ese ciclo de internacionalización, que es distinto quizás que el de otras empresas en sectores más tradicionales, no hace que vuestros retos sean menos importantes o sean incluso distintos que el del resto. Al final tenemos todos que garantizar nuestra competitividad en un mundo global, en un mundo muy internacionalizado, donde la innovación, donde la diferenciación del producto, donde la importancia del marketing, del mensaje, de la comunicación que somos capaces de hacer y la búsqueda de nuevos mercados, la búsqueda de nuevas oportunidades, la capacidad de adaptación que tenemos a nuestros clientes en los mercados de destino es esencial, es clave en vuestro proceso de internacionalización y en los de muchos otros, en los de todos los sectores. España cuenta con talento, cuenta con creatividad, cuenta con tecnología necesaria para ser líder en este sector como muchos otros, para posicionarse competitivamente en este sector como muchos otros, pero necesitamos evidentemente también reforzar el apoyo, las herramientas que ponemos a vuestra disposición para poder haceros el camino un poquitito más fácil, para poder garantizar que ese proceso de internacionalización en el que entramos se hace con éxito. Y eso es lo que esencialmente tratamos de hacer en ICEX, adaptándonos a vuestras necesidades, escuchando y evolucionando también con vosotros, evolucionando con la industria. 2020 ha sido un año evidentemente complicado, muy complicado. Ha sido un año, sin embargo, muy fructífero para la industria, pero muy complicado también para poder abordar el mercado internacional, un mundo convulso, un mundo fraccionado, donde la mayor parte de los eventos internacionales en los que tratamos de posicionaros con la marca Games from Spain pues han tenido que cancelarse. Como bien conocéis, hemos tenido que cancelar la participación en citas clave como Game Developers Conference o Game Connection América. Pese a ello, sí que conseguimos pues, compensar a las empresas participantes con los gastos que habían incurrido para poder no ser penalizadas por esa convulsión que estaban sufriendo los mercados. Pero desde el principio lo que tuvimos claro es que teníamos que conseguir mantener la máquina en movimiento. Lo que teníamos claro es que teníamos que, si el mercado estaba cambiando y lo estaba haciendo a una velocidad de vértigo, nosotros teníamos que hacerlo con él. Y por lo tanto, desde el principio trabajamos intensamente todos nuestros equipos para que la industria, la vuestra y todos los demás pudieran también encontrarse y pudieran tener el mercado internacional también como referencia, aunque fuera desde el punto de vista virtual. Por eso tratamos de posicionarnos en ese ámbito, tratamos de visualizarlo y posicionarnos en ese ámbito. Trabajamos y nos acompañasteis en el pabellón virtual en Gamescom y también en Nordic Game, y así hemos seguido trabajando y seguimos trabajando para los eventos que se puedan producir en el futuro. Porque lo que es importante es que 2021 tenemos que mirarlo con optimismo. Tenemos que mirarlo con optimismo porque la tecnología, como decía, la tecnología y la cultura siguen estando ahí omnipresentes en toda nuestra actividad y no podremos entender la nueva normalidad sin su presencia y sin vuestra presencia. Por eso, aparte de reeditar Guide to Games from Spain en su versión online, que claramente distribuiremos y pondremos a disposición de todos los contactos profesionales internacionales, tenemos también la intención de seguir trabajando virtualmente o en formatos híbridos a medida que los organizadores nos vayan diciendo los distintos eventos claves, las citas fijas del sector desde el punto de vista internacional, como Game Developers Conference, que será virtual esta vez, China Joy, que será también virtual, pero que es importantísimo que nos posicionemos en el mercado asiático. El mercado asiático es clave para vuestro proceso de internacionalización, para el proceso de crecimiento. Prácticamente el mercado asiático genera la mitad de los ingresos de la industria global internacional y, sin embargo, en el caso de España todavía nuestra posición es relativamente pequeña, aproximadamente un 10% de la facturación de la industria lo hacemos en dicho mercado. Gamescom tendrá probablemente un formato híbrido. Vamos a tratar de mantener nuestro pabellón físico con la marca Games from Spain, como siempre, y vamos a tratar de estar
de estar y de posicionarnos, como digo, de acompañaros en todos aquellos eventos que verdaderamente permitan posicionar la marca, permitan posicionar la imagen y permitan a vosotros generar negocio, generar nuevos mercados. Es muy importante en ese sentido, siempre me gusta resaltarlo, hablé de cualquier sector, pero en el vuestro, evidentemente también la labor que tenemos a través de todas nuestras oficinas económicas y comerciales. Estamos presentes en más de 100 países físicamente. Esa red que ha sido crucial en un año como el que hemos vivido, en el año 2020, nos ha permitido mantener nuestros mercados abiertos, mantener nuestras puertas abiertas a la empresa pese a la cierre de fronteras, pese a esa fragmentación de mercados. Y es a través de las oficinas económicas y comerciales, es a través de nuestras representaciones en los mercados internacionales donde podemos estar muy atentos a lo que está ocurriendo y para poder crear nuevas oportunidades de negocio a través de innovación abierta para grandes multinacionales o haciendo conexión también de empresas españolas con inversores o publishers en función de sus necesidades y en función de sus demandas. Algunos de vosotros conocéis también algunos de nuestros programas estrella para el mundo del emprendimiento, para el mundo tecnológico o no, como es el programa ICEX Next, un programa de acompañamiento estratégico para la empresa para reforzarla en esos primeros años de su proceso de internacionalización, poderla guiar y acompañar en ese camino para poder atacar directamente sus debilidades y fortalecer sus fortalezas y hacerla, por lo tanto, garantizar que su proceso de internacionalización se realiza con éxito. También importante el programa Desafía que ya lanzamos hace muchos años con otros nombres, con otra historia, pero que hemos ido renovando y reinventando cada vez más, cada año, de la mano de también, en este caso, la colaboración con Red.es y que nos permite a nuestras empresas, a nuestros emprendedores tecnológicamente más punteros, pues poderse integrar, poderse hacer una inmersión en los ecosistemas más dinámicos del mundo, como California, como Tel Aviv este año también, este año de reinvenciones, este año de creación de nueva normalidad. También estamos trabajando de forma intensa con el programa para poder adaptarnos, para poderlo hacer más competitivo, para poder extenderlo y para poder también reforzar la capacidad que tiene de apoyar a las empresas. Y no olvidemos tampoco la labor que realizamos también para reforzar nuestro ecosistema, para reforzar nuestro ecosistema innovador, nuestro ecosistema de emprendimiento de la mano de ICEX Invest in Spain a través de programas de atracción de talento y también de atracción de emprendedores que permitan, como digo, dinamizar, reforzar aún más nuestro ecosistema español. Y es en ese ámbito, el posicionamiento de ese ecosistema, donde también hemos trabajado y estamos trabajando y trabajaremos aún más en el futuro intensamente con los Ministerios de Economía y Transformación Digital, con los Ministerios de Cultura y con el Ministerio de Cultura y Deporte en el Spain Audiovisual Hub, que probablemente muchos de vosotros conocéis, recientemente presentado por el presidente y que trata de convertir a España en un hub audiovisual en todos los ámbitos y, desde luego, como no puede ser de otra manera, también en el sector del videojuego. Por último, mencionar también el programa de becas de internacionalización, un programa del cual también algunos de vosotros habéis participado, captando a algunos de nuestros becarios, a algunos de nuestros jóvenes llenos de talento, porque es importante seguir renovando el talento de la industria para poder seguir haciéndola crecer. Y, por lo tanto, os animo también a todos aquellos que no lo conozcáis y que necesitáis materia gris joven y innovadora para aprender, para conectarse más aún con la industria y que pueda después, evidentemente, también convertirse en el engranaje que le permita seguir creciendo y seguir fortaleciéndose. El sector del videojuego ha contado siempre con el respaldo de ICEX, siempre hemos tratado de estar a vuestro lado, reinventándonos, como digo, siempre tratando de adaptarnos a vuestras necesidades, escuchando, siendo una administración cercana, que trata de inventarse para cada uno de los sectores, para cada una de las empresas, personalizarse para cada uno de vosotros para poder ser más competitiva y ayudaros a ser más competitivos a vosotros. Creo que, como bien decíamos al principio, 2021 está lleno de posibilidades. El mundo que se nos abre es el mundo del emprendimiento, es el mundo de la tecnología, es el mundo de la innovación, es el mundo de la cultura y es el mundo del diseño y de las ideas. Y, por lo tanto, el mundo del sector del videojuego tiene que ser un gran protagonista para configurar la nueva normalidad y para ayudarnos a todos los demás a caminar en ella.
Muchísimas gracias, muchísima suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias, doña María Peña, consejera delegada del ICEX, por el apoyo brindado todos estos años y por el esfuerzo en llevar estos proyectos españoles a todos los lugares del mundo, que no solo nos quedemos aquí dando palmas por lo bien que lo hacemos, sino que pues efectivamente lleguemos a todos lados con nuestro producto. Y ahora estoy encantada de dar la palabra a doña Valeria, presidenta del DEF, aunque así en confianza. ¿Te puedo llamar Presi, como hacemos en Twitter? Sí, de hecho todavía se me hace muy raro lo de doña Valeria. Presi mejor. Muy bien, Presi, pues tu turno. Bueno, hola a todos y gracias por asistir y apoyar un año más, esta vez telemáticamente, la presentación del libro blanco español de videojuegos, del desarrollo español de videojuegos 2020. El libro no podría haberse hecho una vez más sin el inmenso apoyo que nos aporta el ICEX en cada edición, la colaboración de Acción Cultural Española y el patrocinio de CREA SGR, MCR Gaming y UTAD. Agradecer también la participación de Lara Isabel Rodríguez, que hoy va a moderar todo el acto de presentación, a María Peña, que acaba de hablarnos y es consejera delegada de ICEX, a Jaume Esteve, que será el encargado de presentar el resumen del libro blanco en unos minutos, a todos los que han ayudado a organizar esta edición con el reto añadido de tener que hacerlo online y, por supuesto, a todo el equipo que hay detrás de la elaboración del libro blanco, que es un trabajo inmenso y aporta un valor inconmensurable al sector del videojuego. Por último, agradecer la intervención de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, y el gran apoyo que nos ofrecen Reyes Maroto, ministra de Industria y Comercio, y Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Parece mentira que haya pasado solo un año desde la última edición, un año que ha estado además marcado por el miedo, la incertidumbre y el dolor que ha dejado a su paso y sigue dejando el COVID. El videojuego ha sido clave en el transcurso de esta pandemia porque nos ha acompañado durante este año de aislamiento social, aportando no solo entretenimiento y confort, sino también conectividad y herramientas de apoyo a la educación. Los datos que hemos recogido en el libro blanco de este año demuestran una vez más la resiliencia de nuestro sector, pero aun habiendo podido sobrevivir a este último año tan difícil, el sector del videojuego mantiene las mismas deficiencias que llevamos detectando desde hace años. Por ello, se debe producir un cambio estructural que nos permita de una vez por todas consolidar y acelerar la tendencia de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. En esta edición del Libro Blanco se recopilan las propuestas que reclama el sector del videojuego para poder llevar a cabo esa consolidación que permita mejorar la calidad de los empleos actuales, crear empleo para absorber todo el talento joven español, invertir en diversidad y accesibilidad y potenciar el teletrabajo y la actividad en todo el territorio nacional. También se incluyen reivindicaciones hechas en el pasado que siguen a la espera de ser implantadas. De todas ellas, las medidas relacionadas con ventajas e incentivos fiscales siguen siendo una de las peticiones más repetidas por los estudios consultados en el Libro Blanco, puesto que supondrían tanto una ventaja competitiva para atraer a inversores externos como un alivio para desarrollar su actividad económica con una red de seguridad más amplia. Ya sabéis que me gusta terminar siempre mis intervenciones con un mensaje optimista y recordando que trabajamos todos juntos, administraciones públicas, asociaciones de videojuegos, empresas productoras, publishers, instituciones educativas y demás agentes clave, podremos conseguir un sector del videojuego fuerte, inclusivo y sano que nos beneficie a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, sobre todo de positivismo, porque es verdad, como bien has dicho, que hay mucho que se ha luchado, hay mucho que queda por luchar y de eso pues vamos a hablar un poquito después, pero nada, muchísimas gracias Valeria Presi y muchísimas gracias a doña María Peña por vuestras intervenciones y nada, sigamos adelante, sigamos luchando y hagamos una industria muy fuerte en España. Correcto. A continuación, me gustaría dar paso a la primera de las intervenciones de las autoridades del Gobierno, que es que, como bien han dicho, es algo a repetir. Van a intervenir 3 ministros. Es algo, además, que creo que no había sucedido antes en esta presentación y, sobre todo, también en las fechas, en los momentos en los que nos encontramos, es muy a valorar estas 3 intervenciones y eso nos da la pista de que importa. El videojuego interesa, e interesa a nivel económico. Entonces, vamos a aprovechar este momento y no le soltemos. Así que me complace ahora mismo dar paso a la intervención de doña Reyes Maroto, ministra de Comercio e Industria. Querida Valeria, presidenta de DEP, representantes del sector de los videojuegos, amigos y amigas.
Me hubiera gustado estar hoy con vosotros en la presentación del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2020, que cuenta con el apoyo del ICES y que un año más hace de anfitrión en este acto. El Libro Blanco se ha convertido en un informe de referencia para conocer en profundidad el sector de los videojuegos en nuestro país y en el mundo, un sector en constante crecimiento y que ha demostrado durante el 2020 una capacidad de resiliencia como pocos sectores de nuestra economía. El sector de los videojuegos no solo ha sobrevivido al impacto económico de la pandemia, sino que se ha reforzado por el mayor consumo de la población, sobre todo en los meses más duros del confinamiento. En muchos hogares españoles y de todo el mundo habéis sido parte de la terapia a la pandemia, donde el videojuego se ha convertido en una herramienta de ocio, pero también educativa y cultural. 2021 es un año crucial para empezar a situar a España como uno de los referentes mundiales de desarrollo de videojuegos y en general del sector audiovisual del que formáis parte. Por ello, desde el Gobierno hemos situado este sector en nuestra agenda de reactivación económica y hace una semana presentamos un plan pionero y ambicioso para situar a España como hub audiovisual de Europa. Me gustaría agradecer a Valeria su participación en el panel de empresas, porque con su presencia dio voz a un sector que atrae mucho talento joven y necesita del apoyo institucional para seguir creciendo y generando riqueza y empleo de calidad. Siempre habéis reclamado este apoyo institucional y habéis encontrado en el ICEX un aliado y también en el Ministerio de Cultura y Deporte. Hoy contamos con un plan que tiene el apoyo de todo el Gobierno de España y una dotación de más de 1.600 millones de euros para impulsar la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica, para reforzar las empresas del sector, mejorando su competitividad a través de la digitalización y también para apoyar el talento y reducir la brecha de género. Un proyecto país en el que el sector de los videojuegos sois protagonistas. Como dije en mi intervención, un sueño cumplido, para los que llevamos años visibilizando la importante contribución del sector de los videojuegos, no solo en la economía española, también por su capacidad exportadora y de innovación. Me gustaría terminar con unas palabras de Valeria que son inspiradoras y que nos marcan el camino a seguir en los próximos meses. Dice Valeria: miro a 2021 con optimismo y hago un llamamiento desde mi humilde posición a todas las administraciones públicas, asociaciones de videojuegos, productoras, distribuidoras, centros educativos y demás integrantes claves del sector para que sigamos trabajando juntos en construir un sector del videojuego español de calidad, más fuerte, diverso, accesible y sano. Podéis contar conmigo y el ministerio que represento para alcanzar este objetivo ambicioso. Bueno, menuda manera de arrancar el acto con la intervención de estas tres grandes profesionales, y doña Reyes Maroto nos ha dejado un mensaje positivo de que se nos va a escuchar. Y vamos, Valeria, vas marcando, vas dejando marca por ahí con tus mensajes de positivismo. Así que muchísimas gracias a las tres. Y ahora continuamos. Vamos a dar paso a contaros un poquito la labor que hace Dev y a mostraros unos trailers de juegos que preciosos. Y es que toca el turno de sacar pecho de lo que hacemos en España. Y qué mejor que hacerlo que con un vídeo que resumen un poco los videojuegos que se desarrollan aquí y de los que los estudios son socios del Dev. Esto me lleva un momentito a... Muchos estudios habéis participado enviando vuestro vídeo. Os animo a que tuiteéis con el hashtag #LibroBlancoDev para que todo el mundo entre a ver el vídeo y hagamos de este hashtag un trending topic, que muchísima más gente se sume a ver la presentación ahora y a comentarla. Así que nada, dentro vídeo que lo vamos a disfrutar un montón.
No sé a vosotros, pero me dan ganas de dejarlo todo y ponerme a jugar. Pero no, tengo que seguir, tengo que continuar con el evento. Contrólate. Oye, por cierto, recordad, like y suscribiros al canal de YouTube de Dev. Así, y con esta frase de influencer, damos paso al siguiente bloque. Muy buenas, don Jaume Esteve. En este bloque él va a ser el protagonista, periodista y profesional del marketing y comunicación y apasionado del mundo del videojuego, y siempre que puede te saca a colación algo del mundo retro, que nos encanta a todos. Ha publicado y colaborado en varios libros sobre videojuegos y actualmente está desarrollando una tesis doctoral dedicada a la industria del videojuego en España. Por eso, nadie mejor que él para presentar el libro blanco del desarrollo español de videojuegos. Muy buenas, Jaume. Muy buenas, Lara. ¿Qué tal? Encantado. También profesor en UTAD, que luego se me enfadan los profes y me echan la bronca cuando no lo digo. Bueno, y un placer estar aquí, lo primero. Muchas gracias también a Antonio, a Emanuel y a Valeria por la oportunidad de colaborar con vosotros en este año, en este desarrollo del libro blanco. Si os parece, pues os pongo aquí la presentación, que creo que ya se está viendo, y vamos a ver un poco, a explicaros un poco las cifras de este año, ¿no? Si os parece, lo primero que haremos será un poco como se suele ver siempre en el libro blanco, hablar un poco de las cifras globales del mercado y luego ya entramos un poco a ver al detalle pues cómo ha ido el desarrollo español durante 2019, tanto a nivel de censo de estudios como bueno, pues datos de facturación, también cifras de empleo y de tipos de perfiles profesionales que hay en la industria, la actividad de los estudios y las necesidades de financiación que suelen tener. Obviamente, en un año como el que hemos pasado, no nos podíamos olvidar del impacto que ha tenido el COVID. Veremos que realmente las cifras son relativamente sorprendentes, porque, bueno, pues todos sabemos que al final el videojuego ha sido uno de los sectores que mejor ha sabido capear este temporal. Y por último hablaremos pues de los retos y desafíos que tiene nuestra industria, ¿vale? ¿Os parece? Venga, pues comenzamos por la parte de la industria global del videojuego. Vamos a ver, aquí tienes las cifras de facturación por plataformas. Quedaos primero con un dato que yo creo que es muy interesante, que es en la facturación global, que son casi 175.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de cerca del 20% respecto al año anterior, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en 2019 el crecimiento fue del 9,6, o sea que este año hemos doblado el crecimiento y os podéis imaginar que gran parte de la culpa ha sido pues los encierros y los confinamientos que hemos sufrido durante lo largo del año y que ha empujado a mucha gente pues a buscar refugio en los videojuegos como forma de ocio y de evasión. Creo que un dato interesante también que veis en esta slide es bueno, ver cómo poco a poco los juegos para móviles / tabletas, pues prácticamente ya suponen la mitad de la facturación de toda la industria del videojuego a nivel global. Es cierto que PC más consolas, si sumamos los dos, pues todavía tienen el 51% del mercado, pero también es verdad que, bueno, pues poco a poco estamos viendo cómo hay un cambio de tendencia que es bastante probable que en los próximos años pues acabe decantando la balanza a favor de los dispositivos móviles. En todo caso, también veis que consolas sigue teniendo un cierto mayor peso sobre lo que sería el PC. Y en todo caso, a nivel de regiones, pues como también os podéis imaginar, Asia-Pacífico, con China a la cabeza, pues es es la mayor región donde se genera más facturación en todo el planeta. Es cierto que el mercado europeo y el mercado estadounidense no están creciendo tanto como otras regiones y ahí sí que podemos ver que hay pues, posibilidades de crecimiento pues, en zonas como África y Oriente Medio o América Latina, pero también es verdad un poco lo que decía antes María Peña, que es verdad que es muy importante el mercado asiático y es uno que habría que prestarle especial atención, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora lo veremos también, ¿no? En qué mercado se venden los juegos españoles y cómo, pues al final, es cierto que el mercado asiático todavía es una de nuestras asignaturas pendientes, por así decirlo, ¿vale? Uno de los aspectos que siempre a los que suele prestar atención en el libro blanco es pues, hacer un poco también de repaso a lo que es la industria global, los principales mercados del consumo de videojuegos. Como veis, al final, pues China es la que manda y fijaos en el potencial de crecimiento que tiene porque al final, pues en población multiplica varias veces su población respecto a la de Estados Unidos, pero es verdad que el tamaño del mercado es ligeramente superior, con lo cual entendemos que tiene un margen de mejora bastante alto. Nosotros estamos
al final de esta tabla, pero bueno, estamos en el top 10, o sea que no está mal. Sí que es cierto que Italia nos ha superado en el último año. También es verdad que a nivel de población, pues bueno, nos superan, son unos cuantos más que nosotros, con lo cual, pues bueno, estamos ahí dentro de lo que cabe, pues compitiendo de tú a tú con algunas de las grandes economías del planeta, ¿vale? Pero bueno, dejemos ya de hablar de videojuegos a nivel global, que creo que lo que nos interesa ahora es hablar de nuestra industria, de lo que es el videojuego español. Vamos a empezar un poco hablando de cómo se distribuyen los estudios, ¿no? Y aquí, como suele suceder y como ha sido tendencia en los últimos años, Madrid y Cataluña son las que están a la cabeza, con un 27% Cataluña y un 24% de estudios registrados en ambas comunidades. Es cierto que por el momento lo que tenemos son 415 estudios constituidos y tenemos constancia de otros 240 que tienen actividad, pero que no están constituidos como tales, con lo cual pues, la cifra nos sale por algo por encima de los 650 estudios que están trabajando en la actualidad en videojuegos. Y como os decía, al final Madrid y Cataluña siguen siendo los grandes polos de desarrollo, ¿no? Ahí podéis ver que Andalucía y la Comunidad Valenciana también tienen cierto tirón, pero es verdad que luego ya lo que es el resto de la geografía española, lamentablemente, no tiene tanta densidad de estudios como las regiones que os acabo de citar, ¿no? Es cierto también, y empieza a ser interesante, que cuando echamos un vistazo a la distribución de los estudios por la antigüedad, pues vemos que los estudios que tienen más de 10 años, que tienen que entre 5 y 10 años, pues ya suponen algo más de la mitad, ¿no? El 57%. Esto siempre se puede ver por los dos lados, ¿no? Podríamos decir que el 43% de los estudios tienen entre 0 y 5 años. Pero bueno, sí que es cierto que estamos viendo que poco a poco, pues en una industria como esta, que es también relativamente volátil, vemos que se empiezan a consolidar los estudios, con lo cual pues no deja de ser siempre una buena noticia. Si pasamos a hablar de lo que nos interesa mucho, ¿no? De la facturación, quizás lo más importante a la hora de poder sobrevivir en el día a día. En este 2019, las cifras han sido en el pasado 2019, perdón, la facturación se quedó en 920 millones. Fijaos que las perspectivas son bastante interesantes porque os podéis ver que para 2020 se ha pronosticado un crecimiento, con lo cual los estudios en un primer momento anticipan que la pandemia, más que haberles supuesto un perjuicio, les ha beneficiado, les ha permitido crecer. Y la idea es mantener un crecimiento sostenido. Ahí lo tenéis del 17%, un crecimiento sostenido del 17%, como os decía, perdón. Con lo cual, al final, el impacto de la pandemia pues apenas parece que se vaya a notar y si os fijáis, pues de cara a 2023 más o menos estaríamos cerca de doblar el volumen de mercado que tenemos en la actualidad, ¿vale? Si bien antes decíamos que en Cataluña y en Madrid se concentran el mayor número de empresas, sí que es cierto que cuando hablamos de facturación, Cataluña es el verdadero motor, por así decirlo, de la industria del videojuego, ¿no? Más de la mitad de la facturación, un 51%, recae en empresas catalanas y la Comunidad de Madrid se queda en una segunda posición con un 28%. De nuevo, Andalucía y la Comunidad Valenciana son, digamos, las que ofrecen un cierto contrapeso, con un 8% de la facturación cada una. Y lo que os decía un poco antes, ¿no? Fijaos cómo al final es cierto que el resto del Estado solo aporta un 5% a la facturación global, lo cual demuestra ese desequilibrio importante que hay entre regiones y que sería importante o sería deseable pues poder equilibrar de alguna manera en el futuro. ¿Cómo se venden los videojuegos españoles? Pues como podéis ver aquí, principalmente el mercado digital. O sea, al final la venta física, fijaos que solo es un 4%, que es casi residual, podríamos decir, en la actualidad, mientras que la venta digital en sus diferentes modalidades, ya sea pago por descarga, ya sean juegos free to play con publicidad o free to play con micropagos in-game o juegos por suscripción, pues al final suma más del 50%. Con lo cual, creo que nos queda claro que al final el videojuego ya ha hecho una transición hacia ese modelo de negocio digital y el videojuego español no está siendo una excepción en este sentido, ¿vale? Esta slide es interesante y creo que refleja muy bien al final pues cómo se divide la industria española, ¿no?
A la izquierda tenéis la distribución de la facturación según las empresas y podemos ver que el 31% de la facturación del videojuego español va dirigido a empresas que facturan más de 50 millones de euros. Pero lo que también es cierto es que el 61% de las empresas de nuestro país facturan menos de 200.000 euros, como podéis ver en el gráfico de la derecha. Aquí pues tenemos un poco el problema de siempre, ¿no? Tenemos muchas empresas que facturan muy poquito y realmente son muy pocas empresas las que facturan la gran mayoría de los ingresos que recibe la industria del videojuego español, ¿vale? A nivel de empleo, bueno, pues en 2019 tenemos censados 7.000, algo más de 7.000 empleos directos, 7.320. De nuevo, las previsiones siguen siendo optimistas. Fijaos que, una vez más, 2020 no ha supuesto un freno a la creación de empleos, sino que al revés, se ha seguido manteniendo o creemos los estudios que se va a mantener ese crecimiento. Y la idea es aumentar hasta algo más de 8.400 puestos de empleo directos en los próximos 4 años, ¿vale? Por comunidades autónomas, pues de nuevo, como pasa un poco con la facturación, al final Cataluña sigue siendo el motor. Pensad que normalmente la gran mayoría de grandes de estudios esos estudios que decíamos hace un par de slides, ¿no? Los que más facturan, los grandes estudios, la gran mayoría de ellos están afincados en Cataluña. Y como veis, pues el 46% de la fuerza de trabajo se sitúa en esa comunidad. Madrid vuelve a estar en segunda posición con un 26%. Y de nuevo, ya creo que no sorprende, pues Andalucía y Comunidad Valenciana con un 11% cada una se sitúan en tercera y cuarta posición. De nuevo, una vez más, podéis ver que solo el 6% de los trabajadores del sector del videojuego en España lo hacen en otras comunidades autónomas. Una vez más, pues una muestra de que sería interesante poder redistribuir esa cifra para, bueno, pues potenciar el crecimiento en otras regiones de nuestro país, ¿vale? Como nos pasaba un poco con las cifras de facturación, cuando hablamos de empleo, pues también es interesante ver cómo se divide el empleo según las empresas y cómo se divide el número de empresas según el tamaño de sus empleados, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que al final las empresas de menos de 5 empleados suponen la mitad de la industria del videojuego español y que las empresas de más de 50 empleados pues son muy pocas, no son solo un 5%, pero a cambio representan el 47% del total de la fuerza de trabajo en nuestro país. Como siempre, yo creo que lo habréis escuchado ya en más de una edición del Libro Blanco y en este año no es una excepción. En lo que nos encontramos en España es con un ecosistema de muchos estudios muy pequeñitos y unos pocos estudios muy grandes que además, como ya habéis visto, pues esos pocos estudios muy grandes son los que suelen tener mayores cifras de facturación, mientras que los más pequeñitos pues tienen todavía ciertos problemas para poder bueno, pues lograr unas cifras que les permitan ir creciendo de manera sostenida. Lo que sí es interesante es que al final el videojuego es una industria que promueve un empleo joven. Podéis ver que casi la mitad de los empleados en la industria, en el sector del videojuego en España, un 48%, tienen menos de 30 años y realmente más del 90% están por debajo de los 45. Y sobre todo también es un empleo que es cualificado, ¿no? Fijaos que un 70% de los trabajadores de los estudios tienen estudios superiores, ¿vale? Más, distribución de los perfiles profesionales en los estudios. Bueno, como podéis ver, los 3 grandes departamentos siguen siendo los que mandan. Programación, arte y diseño. Programación sigue siendo el que lidera de manera destacada con un 26%. Aquí es interesante ver, por ejemplo, que pues uno de los retos a los que nos enfrentamos, o a los que se enfrenta la industria del videojuego español, es dar más peso a otro tipo de perfiles que pueden ayudar más a pues, colocar ese producto español en el extranjero, como se decía antes, ¿no? O a internacionalizar más esas ventas, ¿no? Se dice que pues sería interesante aumentar ese porcentaje de puestos de producción, por ejemplo, de puestos de marketing y de distribución, o incluso de desarrollo de negocio, ¿no? Que ahora mismo es solo un 3% y que pues, es un perfil interesante y muy importante de cara a poder, pues como os decía, ¿no? Dar a conocer el juego no solo en el exterior, sino de cara a publishers o a posibles inversores. Y es un perfil que normalmente pues, no está asociado ni a programación, ni a arte, ni a diseño.
En todo caso, sí es cierto que lo que seguimos viendo, aunque parece que poco a poco va disminuyendo, pero bueno, sigue siendo una cifra preocupante, es que un 55% de los estudios españoles se sigue encontrando con problemas para dar con perfiles profesionales que se adecúen a sus necesidades, ¿no? De hecho, si podéis dar luego un vistazo en profundidad al libro blanco, podréis ver un poco los motivos que se aducen para dar esta opinión, pero sigue siendo uno de los retos también a los que se enfrenta el videojuego español de cara a los próximos años, ¿no? Que la oferta esté lo suficientemente cualificada como para poder satisfacer las necesidades de los estudios. Unos estudios que, pues en su gran mayoría, casi un 90%, se dedican al desarrollo de IPs propias. Fijaos que hay un 64% de ellos se encargan de publicar sus propios juegos. Esta cifra, pues, de nuevo, es interesante porque, bueno, habla de que nuestros estudios son autosuficientes, pero también es cierto que aquí sería deseable que hubiera una mayor intervención de publishers o de inversores que pudieran llevar de la mano a los estudios hasta el lanzamiento de sus juegos. Y, en todo caso, también creemos que es interesante ver que todavía casi la mitad de los estudios, un 49%, se dedica al desarrollo para terceros o a hacer tareas de outsourcing para estudios o empresas ajenas. El PC sigue siendo la plataforma principal de desarrollo, fijaos, 76%, seguido muy de cerca de los teléfonos móviles. Aquí veis, si os acordáis con la primera slide que hemos visto de todas, ¿no? Donde se veía lo del mercado global del videojuego. Bueno, aquí vamos un poco a contracorriente todavía, siendo el PC la plataforma que manda y estando el teléfono móvil un poquito por detrás. Y en consolas sí que podemos ver que tanto Switch como PlayStation 4, pensad que estos son datos del 2019, con lo cual todavía PlayStation 5 no había aparecido. Switch y PlayStation sí que están casi, bueno, a la par, 43%. Es verdad que Xbox One o la Series X ahora mismo, con un 33%, se quedan algo por detrás, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que hay juegos como, yo que sé, los juegos de navegadores para PC que ya están en claro declive y que supuestamente en los próximos años pues será algo que acabará desapareciendo. En todo caso, ¿dónde se venden los videojuegos españoles? Bueno, principalmente en nuestro país, principalmente en España. Un 34% del mercado del videojuego español se consume en España. Si ampliamos todo lo que sería España y el resto de Europa y Unión Europea, pues tendríamos un 57% del mercado, o sea que más de la mitad del videojuego se consume en nuestro continente. Y, de hecho, si le sumamos a esta cifra Norteamérica, pues nos queda algo más del 80%, perdón, si no me equivoco. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues yo creo que es potenciar, como decíamos, el mercado asiático, Asia-Pacífico, que ahora mismo supone una parte bastante pequeñita del pastel y como hemos visto con anterioridad, como decía de nuevo María Peña antes en su intervención, pues es un mercado muy, muy interesante por las posibilidades de crecimiento y de expansión que tiene. Es cierto también que publicar juegos en mercados como China no es nada sencillo y no tiene nada que ver con hacerlo en España, en Europa o en Norteamérica, donde publicar un juego en Steam, por ejemplo, es muchísimo más sencillo. Pero el hecho de que existan trabas, entendemos que no es un motivo para no perseguir ese mercado que, pues bueno, tiene unas grandes posibilidades de crecimiento, ¿vale? También de cara a los Serious Games, fijaos que la educación continúa siendo el sector donde más aceptación tiene y donde más demanda tienen. Casi un 80% de los Serious Games van destinados a ese sector. Es cierto que lo que se está hablando o lo que se cree que puede suceder de cara al año que viene es que el sector del turismo vea una bajada en este ámbito, más que nada porque, bueno, pues debido a lo que ha sucedido durante este año con la pandemia y la bajada de facturación de este sector, es probable que la demanda de juegos de Serious Games para temas relacionados con turismo pues se haya visto disminuida. Respecto a las fuentes de financiación de los estudios, bueno, fijaos que al final la mayoría, podríamos decir que solo hay dos grandes medios, que sería la autofinanciación, el dinero que ponen ellos de su bolsillo, o los medios propios, que sería aquellos proyectos que se financian con pues los fondos o los ingresos que los estudios han ido recogiendo a lo largo de los años. El problema aquí, bueno, una vez más, fijaos que
el publisher, por ejemplo, solo representa un 18% de los estudios, o los publishers solo financian un 18% de los estudios, lo que, pues de nuevo, sería deseable, o sería una cifra que sería deseable que fuera superior, porque pues, bueno, ayudaría a que el videojuego español tuviera unas mayores posibilidades de salir o de competir en igualdad de condiciones con juegos de otros países. Respecto a necesidades de financiación, fijaos que la que manda sería la que va de 150.000 a 300.000 euros. Una vez más, una muestra de que, bueno, pues sería interesante que esta cifra estuviera un poco más, o que esta gráfica estuviera un poco más equilibrada y que probablemente pues, los proyectos más ambiciosos que pueden ir a los millones de euros, pues sí que tuvieran mayor peso. Esto nos vuelve a decir un poco que el videojuego español o que el videojuego medio español, la necesidad de financiación que tiene son de proyectos más bien entre medianos y pequeños, ¿vale? Por ir acabando ya, por ir cerrando, hemos hecho también un estudio, o se ha hecho también un estudio sobre el impacto que ha tenido el COVID durante este año. Fijaos que para el 72% de los estudios apenas ha habido o ha supuesto un problema en la relación que tienen con los publishers o con los inversores. En este segundo caso la cifra ha subido hasta el 82%. De hecho, el 83% de los estudios ni siquiera ha tenido que cancelar un proyecto en marcha, lo cual pues creemos que es una gran noticia, aunque también es cierto que casi la mitad de ellos sí es cierto que admiten que tuvieron que paralizarlo en algún momento, ¿vale? Pues probablemente también debido a problemas con los confinamientos y demás. Fijaos también que esto es interesante, que prácticamente no ha habido variaciones ni en la facturación mensual de los estudios. El 60% dicen que prácticamente no la ha habido, e incluso un 16% la habían aumentado. Y también interesante a nivel de empleo, que como la crisis, tanto sanitaria como económica, no ha supuesto una gran reducción de empleo, sino que el 57% de estudios ha mantenido su plantilla, incluso el 36% ha podido ampliarla, que creemos que esto es un dato bastante interesante y que demuestra la robustez del videojuego como un sector, al final, pues capaz de crear empleo de calidad, ¿vale? No os asustéis con esta diapo, que obviamente no os voy a leer todo lo que aquí aparece en este DAFO, porque tengo una diapo mucho más amigable, que es la que viene aquí, donde podéis ver los principales retos y desafíos de la industria. Bueno, si queréis ver el DAFO, lo tenéis en el libro blanco, lo podéis leer en profundidad. A nivel de retos y desafíos, pues seguimos un poco en la línea de años anteriores, ¿no? Interesante o sería necesario que aparezcan más publishers que tengan mayor tamaño, sobre todo también, y que ayuden a llevar el videojuego español a tener una mayor presencia global. También importante pues, que se pueda generar más empleo, más estable y de mucha mayor calidad. El tema de las empresas, ¿no? Y el número de las empresas, que tenemos mucha empresa pequeña, pero es interesante y es importante que se haga una transición hacia empresas medianas y grandes. También creemos que es necesaria una mayor o una mejor coordinación con otros sectores para poder aprovechar pues, sinergias tecnológicas. No hemos hablado de temas de género, pero hay un apartado que lo podéis ver en el libro blanco y creemos también que es importante que se avance todavía más en la paridad, porque las cifras, aunque van mejorando, pues podrían ser muchísimo mejores, y también sería importante conseguir un mayor compromiso a nivel de inversiones en producción. En España empezamos a tener estudios multinacionales que se están asentando en nuestro país, pero bueno, sería deseable conseguir que más y mayores estudios vengan a España, porque bueno, pues eso tendría un impacto también, ya no solo a nivel de los videojuegos que se publican, sino a nivel de empleo. Y por último, pues quizás el gran punto, ¿no? De poder internacionalizar el estudio o el videojuego español, sobre todo, y tratando de que todos los instrumentos del Estado pues estén a disposición o a favor de remar todos juntos en esta misma dirección. Por último, y acabo, esta es la última diapositiva, para que veáis, al principio hemos hablado un poco de
del mercado global, bueno, después de todo lo que hemos visto de cómo está el mercado español o cómo estaban las cifras de 2019, fijaos que aquí tenemos un poco, podéis ver listadas número de empresas, número de trabajadores, cifras de facturación de cada país y quizás el dato que nos interesa es el de facturación por empresa en millones de euros, ¿vale? Fijaos que Estados Unidos pues sigue siendo el gran motor del videojuego a nivel mundial, que pues cada empresa factura de media 17 millones de euros al año. Es verdad que España, pues si lo comparamos con países de nuestro entorno, como podrían ser Francia, Suecia, Alemania o Finlandia, estamos bastante por debajo. De hecho, el caso del Reino Unido yo creo que es que no tiene nada que ver porque al final, pues fijaos la cantidad de empresas que tienen más incluso que en Estados Unidos, con lo cual sería engañoso intentar compararnos con ellos. Pero sí es cierto que indicadores como Alemania o Francia, Finlandia, Suecia, serían buenos espejos en los que mirarnos y todavía tenemos trabajo por hacer para poder alcanzar esas cifras. Y poco más. Esto ha sido todo. Espero que no os hayáis dormido por el camino. Pero esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada, Lara, te cedo otra vez la palabra. Ha sido un placer escucharte, Jaume. Muchísimas gracias por todos los aportes, por el análisis y estoy segura de que en este momento es cuando están surgiendo más dudas aún a la gente que nos quiere hacer llegar preguntas. Así que os recuerdo el número de WhatsApp, ¿vale?, al que podéis ir a hacerlas llegar, que dentro de poquito vamos a dar paso. Es el 686 29 1911. Lo tenéis ahí escrito, ¿de acuerdo? Id enviándolas que en un ratito pasarán a contestarlas. Y ahora vamos a ir con otra de las intervenciones de un ministro del Gobierno. Muy importante que hoy vamos a tener 3. Aquí va la siguiente. Y es que lo repetiré muchas veces, pero es un honor contar con la gente con la que estamos contando hoy y en este caso es con la participación de don José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. Adelante. Los videojuegos son una referencia clave de interacción cultural para millones de personas, no solo para jóvenes y adolescentes. La evolución de los nuevos formatos y utilidades amplían el espectro de consumidores, con muchas oportunidades formativas y de ocio. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España apoyamos la creación de contenidos que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, inspirados por principios y valores como la solidaridad, la cooperación, el fair play, el juego limpio o la igualdad de género. Nuestro objetivo es ayudar al sector a crecer durante los próximos años, fortaleciendo su estructura y consolidando una red de empresas potentes para poner en valor la calidad creativa española y contribuir así a favorecer su competitividad a partir de esa comprensión cultural y ética, de ética pública, que señalaba al principio. Por esta razón, creamos la Mesa del Videojuego, dependiente de la Conferencia Sectorial de Cultura. Esta mesa celebró su 3ª edición el pasado mes de diciembre, confirmándose como un espacio inmejorable para el debate y la colaboración entre actores públicos y privados. El compromiso del Gobierno con el sector del videojuego y la creación digital se refuerza ahora con el Hub Audiovisual Español, que presentamos hace unos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De forma más inmediata, en este 2021, los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte incluyen por primera vez una partida específica para promover una nueva línea de ayudas dedicada al sector del videojuego y a otras formas de creación digital. Estamos trabajando ya en lanzar la primera convocatoria en este segundo trimestre del año, con la que queremos dar respuesta a algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, como reducir la polarización empresarial o hacer frente a la brecha de género, uno de los mayores desafíos también en esta industria. Otro elemento clave, y al que también se refiere el Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego, es el fomento de la internacionalización. A través de la Dirección General de Industrias Culturales y de Propiedad Intelectual, participamos en el programa de coproducción internacional de videojuegos en Europa. Se trata de un programa de impulso de estudios en materia de videojuegos que favorecerá sin duda el intercambio de análisis y puntos de vista entre diferentes países como Francia, Alemania, Bélgica y ahora también España. Una línea de trabajo que intensificaremos en los próximos años. Por último, querría destacar el trabajo que se está realizando desde el Ministerio en relación con la conservación de los videojuegos como patrimonio cultural español. Desde febrero del pasado año, de 2020,
la Biblioteca Nacional de España ha mantenido varias reuniones para mejorar la conservación y el acceso a los videojuegos españoles. Como resultado del trabajo conjunto de identificación y creación de una base de datos con representantes del sector, estamos desarrollando una campaña que sirva para asegurar el acceso a largo plazo a los videojuegos, el acceso y la conservación. Este sector representa una de las industrias creativas y culturales más dinámicas. En ella confluyen distintos tipos de artistas y de creadores y ofrece infinitas posibilidades de desarrollo, tanto desde la perspectiva de los productos y de los mercados, como de las utilidades o potencialidades pedagógicas, formativas y de ocio. La apuesta por la creación digital y los videojuegos es una apuesta por la convergencia entre cultura y tecnología. Cultura, creación, industria audiovisual, innovación, talento. En todo ello pensamos con el fin de impulsar un sector muy potente de presente y de futuro en España, en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, nos ha dejado datos muy relevantes, información importante. A mí me gustaría destacar algo que se lleva hablando mucho y sobre todo ahora, que es el tema de la conservación. Que no se pierda todo lo hecho en el pasado, sino que siempre se pueda recurrir a ello. Sobre todo, pues, por el tema ahora mismo digital, ¿verdad? Que el juego se ha movido muchísimo y cada vez más en formato digital, no algo tangible, y cómo se puede preservar para eso que siga siendo accesible en el futuro. No perdamos esa cultura, ¿no? Como los libros es más fácil, se puede dejar en la estantería, pero ese videojuego, que toda esa cultura de lo hecho no se pierda y se siga conservando. Pues nada, gracias a don José Manuel Rodríguez Uribes por la intervención, segundo ministro ya. Y ahora toca el turno de exigir, y os va a gustar. Y es que hay mucho que exigir. Tenemos que exigir mejoras, que se escuchen las necesidades propias de la industria del videojuego, porque aunque bien comparte puntos con el sector audiovisual o tecnológico, tiene muchos otros matices a los que prestar atención. Para ello, contamos con la intervención de don Antonio Fernández, secretario general del DEF, que va a exponer cuáles son las propuestas sectoriales que harán llegar al Gobierno, a todas las administraciones públicas y a los grupos parlamentarios. Don Antonio, encantada, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lara. Estoy encantada con toda la audiencia que estamos teniendo, porque realmente esto lo que de alguna manera nos está trasladando es la gran importancia y el gran interés que tiene para todos los profesionales que forman parte de esta industria la presentación de este informe y por tanto, también la ventana que esto representa para poder mandar los mensajes necesarios a aquellas instituciones, el Gobierno, comunidades autónomas y otras instituciones públicas que tienen la capacidad de ayudarnos a cambiar el paso, a acompañarnos a un proceso de mejora y de crecimiento de esta industria. Por tanto, paso a presentar, digamos, las medidas que históricamente siempre eran un decálogo. Como recordaréis, cada año presentábamos 10 medidas, 10 propuestas, pero este año las hemos transformado en 3. Pero básicamente es, primero, sí, perdón, quiero compartir el PowerPoint con vosotros. Un segundo, sí. Este año vamos a presentar solo 3 medidas, básicamente, pero os invitaría a que revisarais a fondo el DAFO que ha mencionado antes Jaume participa en su presentación y que está incluido en el libro blanco, y que, por favor, os pongáis en contacto con nosotros para seguir mejorando este DAFO. Necesitamos de vuestras aportaciones para que, de alguna manera, podamos hacer un diagnóstico cada vez más certero de las debilidades y amenazas de nuestra industria, pero también las oportunidades y fortalezas de las que está dotada. Por tanto, por favor, seguid colaborando con nosotros en relación a la construcción de este DAFO, que es el gran instrumento de diagnóstico
de lo que es nuestra industria. Sin más, ya paso a concretar estas 3 medidas que he mencionado. Pasa de decálogo a 3 medidas, porque este año es un año especial. Es un año que es un poco más corto en términos desde la presentación del libro blanco hasta final de año. Estamos hablando del mes de abril, cuando normalmente es presentarlo en el mes de enero. Más corto es el año de la presentación del Hub Audiovisual Europa, que ha mencionado antes la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, y por tanto es un año fundamental para aprovecharlo, ya dadas las circunstancias de estos fondos europeos denominados Next Generation. Sin más, ya paso a las medidas. Seguimos exigiendo el establecimiento del incentivo fiscal a la producción de videojuegos. El propio plan Hub Audiovisual España contempla las deducciones fiscales que se aplican al audiovisual y las contempla como un eje fundamental para poder hacer efectiva la captación de inversores especializados internacionales, pero también la captación de inversores generalistas locales. En estos momentos necesitamos tanto la presencia de los grandes inversores internacionales del mundo del videojuego, como que inversores generalistas que hasta ahora nunca han invertido en nuestra industria se acerquen y vean que es realmente una industria por la que vale la pena apostar. Es necesario modificar el artículo 36 de la Ley de Impuestos de Sociedades para incorporar un nuevo apartado 3. Deciros de que estamos en el buen camino, porque ahora mismo hay una tramitación parlamentaria del decreto ley que se aprobó en el mes de abril de ayudas a la cultura a causa de la pandemia del COVID-19, y en la tramitación parlamentaria numerosos grupos parlamentarios han ya presentado esta enmienda que, siguiendo la redacción que ha propuesto DEF, y por tanto son varios los grupos que presentan la misma redacción con esta enmienda para incorporar este apartado 3. Por tanto, estamos en el momento justo, porque va a entrar el videojuego en el Congreso de lleno en las próximas semanas para discutir el incentivo fiscal para que la producción de videojuegos se acoja a este incentivo que ya existe para el mundo audiovisual. Por tanto, perdonadnos que insistamos año tras año sobre el tema del incentivo, pero estamos convencidos de que es una de las piezas que nos va a cambiar el paso de las tendencias positivas, pero un poco endogámicas que hemos tenido en los últimos años en relación a nuestra industria. Segundo punto, hay que aprovechar el plan España Hub Audiovisual de Europa para que sea un punto de inflexión para la industria española de videojuegos. ¿Por qué? Porque este plan, el que ha mencionado antes la ministra Maroto, dotado de 1.600 millones de euros para toda la industria audiovisual en 5 años, pero se considera la parte del videojuego dentro de este paquete de ayudas. Por tanto, va a haber dinero que se tiene que invertir para hacer actividad económica, y por tanto tenemos que ser capaces de presentar proyectos, el conjunto de la industria, para que sean bien acogidas por las autoridades españolas y europeas y seamos beneficiarios de parte de estos recursos que van a llegar a España a través de distintas agencias europeas y también del propio presupuesto de nuestro gobierno. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues mantener e incrementar una red de incubadoras y aceleradoras gestionadas por profesionales de la industria para ayudar a todos los profesionales que salen de los grados y de los másteres en videojuegos de las universidades, que tienen dificultades para encontrar un primer empleo y que la única salida que tienen es un autoempleo a través del emprendimiento, cuando a lo mejor no tienen una vocación de emprendedores, pero que se encuentran con la necesidad de seguir su formación ya profesional, ya como profesionales, ya no solo como estudiantes, y necesitan pues apoyo en estas fases tan tempranas.
a través de una red de incubadoras y aceleradores que estén bien gestionadas por profesionales de la industria y que estén dotadas económicamente de recursos para ayudar a estas empresas a un proceso de consolidación. Las ayudas a los desarrolladores tienen que mantenerse, por supuesto, porque gran parte de nuestra fuerza empresarial son desarrolladores pequeños, son empresas de tamaño pequeño que necesitan de apoyo financiero, económico puntualmente, también de estímulo para lanzar nuevos proyectos. Por tanto, este tipo de ayudas hay que mantenerles e incrementarlas. Sin ninguna duda hay que hacer una apuesta, en nuestra opinión, decidida para crear una red de publishers de gran músculo para que tengamos presencia internacional a través de estos publishers. Por tanto, hay que estudiar la forma de que en España aparezcan publishers con vocación internacional, con vocación de trabajar para los estudios y en beneficio de una industria que es global y que por tanto necesita estos recursos para poder tener presencia internacional. Fomento Serious Games, ¿por qué? Porque es que seguimos pensando que falta una coordinación realmente entre los grandes sectores que utilizan la tecnología y las tecnologías procedentes del videojuego. Esta es una gran oportunidad de negocio. En el hub audiovisual habrá dinero también para que estas industrias transversales accedan al videojuego como una tecnología que les permita avanzar en las direcciones que cada una de las empresas y sectores quieran destinarse, pero hay que asegurar esta coordinación y esta coordinación tiene que venir a través de proyectos europeos que sean mixtos entre empresas de múltiples sectores y tecnologías con las industrias del videojuego. No es una apuesta por esta cuarta medida o submedida de este grupo pensada para ocio y entretenimiento. Estamos hablando de videojuegos para tecnologías no de entretenimiento, pero gran parte de nuestros profesionales van a encontrar y empresas van a encontrar huecos muy productivos en estos sectores y hay que apoyarlos y fomentarlos. Ya como tercera medida, supongo que es algo que está siempre en la cabeza de todos vosotros. Tenemos que asegurar la incorporación de calidad de esta gran cantidad de profesionales que se incorporan cada año a nuestra fuerza laboral. Con especial atención a la mujer, por la razón que ya hemos explicado tantas veces. Este año hemos crecido ligeramente del 16,5 al 18% de presencia de la mujer en el videojuego, pero sigue siendo un porcentaje muy escaso que hay que prestar especial atención. También en los planes europeos Next Generation hay planes de ayuda precisamente para garantizar la paridad en el entorno laboral. Por tanto, debemos estar atentos porque a lo mejor podemos acogernos también a ayudas europeas en materia de incorporación, de una mejor incorporación y mayor incorporación de la mujer en nuestras industrias. Pero la medida es de carácter transversal para todos los profesionales jóvenes y lo que queremos es de alguna manera es de que ya en la fase curricular, de prácticas, haya apoyo tanto para los estudiantes ya en fase final de su formación que necesitan hacer prácticas como parte de las empresas. Hay una disfunción en estos momentos entre las oportunidades que se presentan en las empresas para hacer prácticas y la gran demanda que hay para hacer estas prácticas. Hay que buscar recursos públicos para que se pueda conjugar los intereses de los nuevos profesionales con los intereses de las empresas, que son los mismos en definitiva, que es hacer una industria más grande, pero hay que poner en marcha y habilitar recursos públicos para que esto sea efectivo. Segundo tema. Esto, en mi opinión, es aplicable a todos los negocios de emprendimiento.
hay que establecer bonificaciones a las cuotas de la social para los nuevos empleos de las tecnologías digitales y de profesionales de la alta cualificación. No solo para el videojuego, pero a lo mejor el videojuego es la industria que puede permitir impulsar este tema. Las bonificaciones son fundamentales porque tenemos en cuenta que es un coste muy importante de las empresas. Y esto nos ocasiona grandes disfunciones en la calidad del empleo. Por tanto, vamos a trabajar en esta dirección precisamente para que cada vez se pueda emplear mejor, de mayor calidad y que los costes de las empresas se puedan contener. El tercer punto tiene que ver con los autónomos y también las cuotas de aseo social. Tenemos que tener en cuenta que todo el mundo artístico es un mundo con una cierta discontinuidad en el empleo y los autónomos del videojuego no es una excepción. Por tanto, se pasan grandes periodos o bien sin actividad o bien simplemente en fase de producción y no pueden facturar ni no tienen ingresos. Por tanto, deberíamos diseñar un plan de cuotas de aseo social para los autónomos que se tuviera en cuenta esta circunstancia, que para nosotros es fundamental. Y, como he mencionado, fomentar en las empresas del sector planes de igualdad que impulsen la contratación de mujeres y su crecimiento profesional en igualdad de condiciones. Todo esto debemos aprovechar lo que he mencionado, los planes incluidos en los fondos Next Generation de la Unión Europea para la paridad en el empleo. Y creemos que hay razones suficientes para diseñar acciones en este eje. Bueno, sin más, ya creo que ya he terminado y lógicamente en el turno de preguntas estaremos encantados de poder contestar a aquellas preguntas que nos hagáis llegar a través del WhatsApp que ha indicado Lara. Muchas gracias, Lara. Muchísimas gracias a ti, don Antonio, usted. Y es que justo adelantaba que el turno de preguntas llega ya mismo, así que vamos con él. Turno de preguntas. Gracias. Esto es mucho más fácil cuando nos vemos en persona y ya sabemos cuando no hacen falta ni cortinillas. Bueno, que no me enrollo, que vamos con el turno de preguntas. Don Antonio Fernández, que acaba de estar con nosotros, secretario general del DEF, y don Emmanuel Caricio, secretario técnico del DEF, van a estar con nosotros ahora mismo respondiendo las preguntas, algunas de ellas, porque habéis enviado muchísimas, que nos habéis hecho llegar a través de WhatsApp. Seguid enviándolas, que vamos a intentar responder las máximas posibles. Así que, si os parece, comienzo con la primera pregunta y pedís el turno uno de vosotros para ir respondiéndolas. Se habla mucho de que hay muchísimos estudiantes estudiando ahora mismo temas relacionados con videojuegos, esperando trabajar en el sector, pero encuentran pocas prácticas y pocos estudios en los que luego les contraten. ¿Existe información acerca de las bolsas de trabajo orientadas al sector de videojuegos? Hola, Lara, muchísimas gracias. Mirad, efectivamente es un tema que las asociaciones de videojuegos estamos intentando impulsar. De hecho, nosotros como DEF hemos impulsado una medida muy sencilla de momento, que es un hashtag que se llama Práctica DEF Videojuegos, y a través de la cual los estudiantes que están buscando prácticas en la empresa pueden compartir su currículum, su perfil, y nosotros desde el altavoz que representan nuestras redes sociales, pues les damos difusión para que las empresas puedan tener acceso a sus currículums. Estamos hablando de nuestros perfiles en Twitter, de nuestro canal en Slack, donde tenemos muchísimos seguidores y participantes. Claramente son medidas de tipo paliativos, como decía antes Antonio, pues la medida que necesitamos son otras de tipo estructural para que efectivamente se creen mucho más bolsas en las empresas, se creen empresas más grandes que puedan generar más bolsas de trabajo y también para poder acoger más alumnos en prácticas. Pero como asociación, pues nosotros intentamos facilitar lo más posible lo que es la comunicación entre los alumnos y los estudios, las empresas.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna web donde se recopilen las ayudas públicas al desarrollo que ofrece cada comunidad? La verdad es que de momento, tal cual como web no hay, nosotros lo que publicamos hace un par de años fue un informe que se llama Las 3D de la financiación de videojuegos, que está disponible de forma gratuita en nuestra web, y hay un listado de los que son todas las ayudas públicas de comunidades autónomas, locales, estatales, europeas, que se puedan dirigir a empresas que desarrollan videojuegos. Obviamente, la mayor parte están dirigidas a la producción de videojuegos, pero hay también ayudas pues, al desarrollo tecnológico, a la investigación, al I+D, pues, que también aplican a muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, las que están desarrollando motores propios. Y este es un panorama bastante exhaustivo. Ojalá hubiera más ayudas para poder tener un listado, pero estamos trabajando en ello y de hecho es una buena idea para poder tener siempre un listado pues, actualizado, aunque ya os repito que nos gustaría que pudieran ser más instrumentos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a publicar y nos parece una buena idea. Nos preguntan, ¿hay algún movimiento para replicar los modelos de éxito de otras comunidades como la incubadora Game Barcelona o Polo Digital de Málaga en otras comunidades? Porque parece que en el caso de Madrid se está quedando un poquito atrás en este tema. Bueno, son casos de éxito clarísimos que hay que replicar porque realmente nos está mostrando el camino, ¿no? En relación a Madrid, me consta de que se está creando el clúster, me consta porque formamos parte del grupo de organizaciones que estamos impulsándolo, el clúster de videojuegos de Madrid. Ya personas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid han estado en el Polo de Contenidos de Málaga, también seguramente van a estar en Barcelona con Game BCN para conocer e impulsar esta medida, aprovechando precisamente los fondos europeos que mencionaba hace un rato, ¿no? También me consta de que este modelo está siendo seguido por otras comunidades autónomas también con mucho interés, todos a la espera precisamente de poder adecuar estos recursos que van a venir de Europa, acompañándolos con la puesta en marcha de este tipo de instrumentos. Por eso lo he comentado en las medidas que proponemos, que son solo 3, pero son muy ambiciosas y efectivas. Yo creo que sí, que el modelo de Málaga y de Barcelona lo vamos a ver replicado en un futuro muy próximo en Madrid y en el resto de comunidades autónomas. El tema del hub audiovisual nos trae varias dudas, así que nos preguntan si ya se ha definido, aunque sea a grosso modo, qué cantidad o porcentaje de las financiaciones del Plan España Hub Audiovisual de Europa irá destinado a potenciar en concreto la industria del videojuego. No, el plan se presentó hace 2 semanas y por tanto estamos en fase muy preliminar. Todo el mundo oye hablar de los fondos europeos, pero también todo el mundo oye hablar de que, o está escuchando de que los fondos están todavía en una fase muy preliminar de determinación cómo deben ser estos proyectos. Por tanto, ahora mismo no hay concreción, pero estoy seguro de que en las próximas semanas y seguro antes del verano habrán ya por parte del Gobierno información suficiente para saber de qué dotaciones presupuestarias estamos hablando y qué tipo de proyectos podemos presentar. También nos preguntan si desde el DEF creéis que sería bueno o que sería mejor si estudios que ahora son pequeñitos terminaran creciendo o que sí fueran surgiendo cada vez más nuevos. Un poco cómo sería la manera en la que esta industria se forjaría. Puedo contestar yo. Vamos, que tiene que haber una industria sostenible y eso quiere decir
que tiene que haber todo tipos de perfiles y tamaños de empresa. El problema es cuando queda una foto como la que vimos este año y desafortunadamente en los últimos años también, la que las empresas con menos empleados, son empresas más pequeñas, que son micro pymes, y muchos estudios que todavía no se han constituido representan la mayoría de la industria. No es algo único de España. En cada país europeo y mundial existe una variedad de tipo de estudios, empresas, estudios pequeños no constituidos, pero sí que en España quizás se ve un poco más esta tendencia pues al no haber estudios medianos y grandes, y eso tiene que ver con que los estudios pequeños no consiguen crecer. Y hay una tabla muy importante al final del capítulo internacional del Libro Blanco, donde se muestra pues, la facturación de industria en distintos países, y se ve que España, la facturación por empresa es mucho menor que países como Francia, Alemania, pues los nórdicos, por supuesto, si no hablamos de los norteamericanos, ¿no? Y eso quiere decir que no hay suficientes empresas medianas o grandes para que para que la facturación media suba, ¿no? Entonces, es la manera para generar más empleos, que las empresas pequeñas y medianas crezcan, y para eso hace falta pues una serie de medidas de acompañamiento, como son las que pedimos, que pasan por tener ayudas, que pasan por tener incentivos fiscales, para que desde su nacimiento, desde su creación, una empresa de videojuegos pueda tener claro el camino que tiene que tener para poder crecer y financiarse sobre todo, ¿no? Pero la apuesta de dinero privado, de los inversores privados, va a venir, según nosotros entendemos, únicamente si nos ponemos competitivos como país, estableciendo un incentivo fiscal importante que nos coloque en el mapa de la inversión. De la misma manera que eso ha colocado al audiovisual español y en particular a la industria de la animación pues en el mapa mundial de las inversiones, y los efectos visuales también. También algo que preocupa mucho y que siempre surge el tema es el tema del crunch, y si aparece de alguna manera reflejado algún tipo de análisis en el libro, y también en general un poco la situación laboral de los y las trabajadoras. Sí, gracias Lara. La verdad es que el Libro Blanco es un libro que se enfoca pues al panorama empresarial. Las encuestas, la encuesta del Libro Blanco que se hace cada año va dirigida pues a empresas. Cuando se contesta la encuesta, pues el responsable de la empresa y del estudio, si todavía no está constituido. Entonces, pues es dirigido pues el libro, como veis todos leyéndolo, pues a presentar datos económicos, datos de empleo. Sin embargo, creemos que hace falta también otro tipo de análisis, como por ejemplo la que va realizando la GDC, ¿no? Pues a nivel mundial, ¿no? Pues dirigida a lo que son las y los desarrolladores, ¿no? Pues os podemos anticipar que muy pronto vamos a poner en marcha una iniciativa de este tipo, dirigida directamente a los profesionales del videojuego. Entonces ahí podemos ir a ver otros tipos de métricas, otro tipo de análisis, mucho más centrado en las personas, porque el Libro Blanco, pues os repito, pues va centrado en la parte económica y empresarial. Y entonces eso va a ser muy interesante, y esperemos que con el altavoz que representa a la asociación DEF podamos pues, obtener una alta participación y presentar datos interesantes muy pronto. Lo que has comentado es sumamente importante, porque la industria la forman personas, que nos olvidamos, vemos números, pero ahí están las personas con sus condiciones laborales, y personalmente me parece muy interesante que en algún momento aparezca reflejado en algún informe que elaboréis. Estupendo. Nos preguntan, ¿cuándo habrá un convenio colectivo para el videojuego en nuestro país? Bueno, un convenio colectivo exige un enorme esfuerzo y tiempo que yo creo que las organizaciones que estamos representando al sector no tenemos este músculo. Básicamente, tener un convenio colectivo de videojuego tendría que pasar de ceder, digamos, de alguna manera esta responsabilidad a COE o alguna de las organizaciones tecnológicas vinculadas a COE,
gran tamaño. No descarto que sea necesario hacerlo, pero en el corto plazo lo veo complicado. En cualquier caso, nosotros nos hemos acercado ya al Ministerio de Trabajo en distintas ocasiones, precisamente para saber cómo se debían ubicar los profesionales, en qué convenios laborales debían ubicarse, y realmente las respuestas del Ministerio de Trabajo son tan contradictorias que sin ninguna duda nos indicaría que es necesario precisamente pues, impulsar este convenio laboral específico para videojuegos. Pero no sé si tenemos la suficiente musculatura como industria, como representantes de la industria, para abordar un complejísimo proceso de gestión de un convenio laboral. Muchísimas gracias. Si os parece, tengo por aquí anotadas otras 3 preguntitas que vamos a intentar responder en el tiempo que nos queda. La primera, bueno, la siguiente, sería ¿en qué estado está la aplicación del Estatuto del Artista? ¿El profesional de videojuegos estará dentro? Porque salió aprobado por mayoría en 2018, pero recientemente en un evento de las GAE se mencionó que iba para largo aún. Bueno, lo primero, los artistas y autores del videojuego estarán incluidos, porque son artistas y son autores. Y por tanto estarán incluidos. La segunda parte, ¿en qué proceso está el desarrollo? Pues efectivamente, tal como ha mencionado la persona que ha hecho la pregunta, pues está en un proceso un poco paralizado, no por falta de consenso, no porque todos los grupos parlamentarios tengan interés de impulsarlo, simplemente por la gran agenda legislativa que tiene el gobierno en estos momentos, que está retrasada precisamente por todos los efectos de la pandemia, ¿no? Hay en estos momentos, en procesos legislativos en marcha o pendientes de poner en marcha en tramitación parlamentaria, en el Ministerio de Cultura no hay menos de 6 o 7 anteproyectos de ley, y uno de ellos es el Estatuto del Artista. Por tanto, sí que creo que va para un poco largo. Pero el artista y creador de videojuegos, el autor de videojuegos, estará incluido como un beneficiario más del Estatuto del Artista, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Se dice que, vamos, se ha expuesto que la facturación en 2020 fue de 900 millones de euros. ¿Cuál sería el dato del año anterior? ¿Y creéis que la pandemia ha afectado a que este incremento sea mayor? Quedándonos, yo personalmente he jugado más que nunca, así que la pregunta entiendo que va por la pandemia, al quedarnos en casa, si hemos jugado más a videojuegos y si eso ha tenido el efecto de que se haya recaudado más, que tiene que ver con la pregunta que os voy a hacer después. Sí, el dato anterior, en 2018 en realidad, se facturaron 813 millones de euros. Ha habido un incremento en 2019. Recordamos que cada año pues, presentamos los datos del año anterior, porque el ejercicio nuevo 2020 todavía no está cerrado. Entonces, no sabemos todavía cuál es el dato 2020, que es el año de la pandemia, pero por las estimaciones que hemos obtenido por las encuestas, va a incrementarse, va a seguir incrementándose la facturación. No va a seguir incrementándose tanto como se había estimado, pero sí que va a subir la facturación. ¿Eso tiene que ver con el hecho que hemos jugado más? Sí, pero hay que tener en cuenta a qué juego estamos jugando. La mayor parte de las estadísticas que se publican sobre los juegos más vendidos en España no son juegos desarrollados en España. Entonces, ¿quién está ingresando más debido a este aumento del tiempo de juego? Pues muchas empresas multinacionales. Las empresas de videojuegos español también se benefician de medida de que están publicando en mercados grandes como Estados Unidos o China, que juntos se representan a la mitad del mercado mundial. Pero no todas las empresas españolas pueden llegar a estos mercados, no tienen los medios, no tienen la financiación necesarias. Entonces, de allí, si vais a leer el capítulo dedicado al COVID, al impacto del COVID en nuestro estudio, vamos a ver que pues hay empresas que se han beneficiado, hay empresas que no.
sobre todo las que estaban poniendo en marcha nuevos proyectos y no han podido financiarlos. Los que tenían en marcha ya juegos colocados en mercados internacionales y que estaban ya disponibles, por supuesto que han ingresado más. Pero el problema son los nuevos proyectos. Interesante el aporte de efectivamente ver cómo ha afectado, lo veremos el año que viene, los resultados de cómo afectó la pandemia al consumo de videojuegos, pero también del mercado español en concreto, que es de lo que estamos hablando. Y por temas de tiempo voy a hacer una preguntilla que de lo que se ha hablado muchísimo, sobre todo el día de ayer o antes de ayer en redes sociales, que es en relación a el videojuego. Ha demostrado el año pasado y el ser una herramienta fundamental de sociabilización y comunicación. ¿Qué opinión les merece que todavía en 2021 se siga ligando desde los medios de comunicación tradicionales de manera bastante general al videojuego con la adicción y como algo negativo, en lugar de hablar de los beneficios que se ha demostrado que tiene? Contesto un poco yo, luego si quieres, Antonio, también. A ver, nosotros como asociación, el DEF como asociación, desde su nacimiento, ha impulsado el libro blanco como una manera de pues, hablar en positivo sobre la industria. ¿Y cómo hablar en positivo sobre la industria? Pues poniendo en evidencia pues, lo bueno que está devolviendo la industria y la sociedad, no solo con el libro blanco, sino con otros informes como Game 360, que es publicado el año pasado, donde se analizan pues, los aportes del videojuego a otras industrias, tanto culturales como clásicas, a través de serious game, a través de gamificación y a través de todo lo que puede aportar la tecnología de videojuegos a la industria 4.0, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, muchos comentan que pues, el videojuego no es más que un otro medio de entretenimiento que compite por el tiempo del usuario. Entonces, Netflix es directo competidor de una empresa de videojuegos, ¿no? Los medios tradicionales lo son. Cualquier cosa que quiera tomar la atención del usuario en un mundo pues, multipantalla, donde estamos sobreexpuestos a estímulos, pues está compitiendo para este tiempo. Y videojuego uno más, y además es la industria que ha llegado por última. Entonces, pues hay quien dice que pues, eso explica un poco el hecho de que otras industrias clásicas pues intenten a posicionar el videojuego pues o disminuir su importancia o relegarlo como algo para niños o niñas o algo únicamente pues aditivo y perjudicial. Pero no es así. Y nosotros como asociación y en colaboración con las demás asociaciones del videojuego pues trabajamos todos los días para poner en valor lo positivo que hay en el videojuego, como industria, por supuesto, como producto, como tecnología, como modelo aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, vamos. Bueno, lo ha explicado muy bien Emanuele, pero simplemente vamos a decir, o sea, no queremos y no vamos a aceptar y vamos a luchar para que no sea así, que se dé a la anécdota carácter de generalidad. Y este es lo que algunas personas más o menos cualificadas, algunos informes más o menos reputados del ámbito científico y tal, pues intentan darle al videojuego. El videojuego es un universo tan global y tan maravilloso que incluso algunas cosas malas caben. Bueno, pues es lo que hay que denunciar, aquellas cosas malas que puedan ser perjudiciales. Pero etiquetar al videojuego en estas categorías es absolutamente inaceptable e impresentable. Creo que ha quedado muy clara la respuesta por parte de Dev y realmente de todos los que estamos aquí que nos interesamos por conocer y por defender el videojuego. Muchísimas gracias, don Antonio, don Emanuel, por responder a las preguntas. Lamentamos muchísimo todas las que se han quedado fuera por temas de tiempo. También os animo a que les preguntéis directamente. O sea, Dev siempre se encargan, lo sé de primera mano, por escuchar, por ayudar, así que os animo a las preguntas que han quedado fuera, a hacérselas llegar y siempre que tengáis cualquier duda, no solo en un día como hoy, que contactéis con ellos. Y vamos a dar paso a la última de las intervenciones, porque aunque no puedo escuchar los rugidos de vuestros estómagos, porque no tenéis los micros abiertos, sé que por un lado algunos tendréis hambre, otros llamadas que contestar y decenas de email por responder. Así que voy a dar paso a la clausura de esta jornada,
que corre a cargo de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño. Pero no os vayáis, que después del vídeo vuelvo para desearos buen día. Adelante. Buenos días. Es un placer clausurar la presentación del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, que desde hace 7 años organiza la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Este encuentro se ha convertido en una referencia para el sector como punto de colaboración para las empresas, profesionales y expertos de nuestro país. Y esta edición se celebra en un momento singular. En primer lugar, porque la situación derivada de la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización. Hemos comprobado que el presente y el futuro del empleo, del comercio, de los contactos interpersonales, de la formación, de nuestra propia salud e incluso del ocio serán más digitales. Y los videojuegos se han consolidado como bien de consumo generalizado, como se refleja en el tamaño del sector en España. Nos encontramos en el top 10 mundial por tamaño del mercado, con un crecimiento interanual de doble dígito. Hablamos de más de 650 empresas o estudios, la mayoría pymes, que generan más de 15.000 puestos de trabajo. Por cierto, que las mujeres solo representan el 18,5% del total y este es un aspecto en el que hay un gran potencial de mejora. En segundo lugar, es un momento singular porque el Gobierno ha situado la transformación digital de España como una prioridad del más alto nivel. Hemos definido una hoja de ruta articulada sobre la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Recuperación, que prevé una movilización de inversiones públicas sin precedentes, de más de 20.000 millones de euros para impulsar la digitalización. Se trata de relanzar el país movilizando cuantiosos recursos públicos y privados orientados hacia los sectores con mayor potencial tractor de nuestra economía y con mejores perspectivas de futuro, como son el sector digital y el de videojuegos. El plan de recuperación tiene 4 ejes de transformación: la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, y va a movilizar hasta 140.000 millones de euros. No podemos dejar pasar esta oportunidad de hacer las inversiones y reformas que nuestro país necesita. Y por eso el Gobierno acaba de presentar el plan España Hub Audiovisual de Europa, para empujar la producción audiovisual nacional, atraer inversión, reforzar la actividad económica, mejorar la competitividad a través de la digitalización y el apoyo del talento y reducir también la brecha de género. El plan apuesta por una concepción amplia del sector, englobando no solo los contenidos audiovisuales tradicionales, el cine, la ficción, la producción de contenidos televisivos, la publicidad, sino también el entorno digital, multimedia e interactivo, como es el desarrollo de software, los videojuegos, eSports, los contenidos transmedia o los que incorporan experiencias inmersivas con efectos visuales o realidad virtual. El plan España Hub Audiovisual de Europa se fija como meta alcanzar un incremento del 30% de la producción audiovisual en España para el año 2025 y para eso hemos establecido una hoja de ruta con 15 medidas basadas en 4 ejes de actuación: para fomentar la digitalización de las actividades audiovisuales, mejorar las ayudas financieras y fiscales disponibles, atraer el talento y desarrollar el capital humano de los profesionales del sector y, finalmente, mejorar la regulación y eliminar barreras administrativas. Este plan movilizará una inversión pública de más de 1.600 millones de euros hasta 2025, pero no empezamos de cero, ni mucho menos. Construimos sobre las importantes fortalezas de España. Contamos con una industria audiovisual y de videojuegos solvente y una larga trayectoria de desarrollos y producciones. Tenemos profesionales bien formados y de prestigio internacional, una capacidad creativa reconocida mundialmente y unas características únicas para albergar talento y ecosistemas basados en las tecnologías digitales. En definitiva, tenemos una agenda de la máxima prioridad política, recursos económicos y financieros y unas condiciones favorables. Queda mucho por hacer y para tener éxito es imprescindible la colaboración público-privada y por eso me complace tanto haber podido participar hoy en este encuentro, que queda así formalmente clausurado. Muchas gracias.
Gracias, señora vicepresidenta, por clausurar este acto de presentación de la edición 2020 del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos. Y una vez más, gracias a todos los implicados, todos los intervinientes que han pasado por el evento de hoy. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis conectado en directo y habéis enviado preguntas. Y, por supuesto, en nombre de DEV, quiero reiterar el agradecimiento a las instituciones y empresas que apoyan y colaboran en la producción del informe que acabamos de presentar. ICEX, Acción Cultural Española, AIE, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, CREA SGR, MCR Gaming y UTAD, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Permitidme informaros de que desde desde hace unos minutillos ya tenéis el informe al completo para descargar a través de la web de DEV, que es www.dev.org.es. También invitamos a los medios de comunicación que nos habéis seguido y que si lo deseáis, contactéis con la oficina de prensa de DEV para hacerles llegar cualquier pregunta, sugerencia, lo que necesitéis. Y, por supuesto, seguid a DEV en Twitter y preguntadles a través de ahí. @dev_.es. Podéis hacerles, como comenté antes, llegar vuestras preguntas y necesidades, porque siempre van a estar ahí para echar un cable y ayudaros dentro de sus posibilidades. Nada más, me despido. Sin más dilación, os dejo que os vayáis a comer, a responder llamadas, a responder emails y, como decimos los gamers, GG, good game. Buen día, gracias. Hola, David. Hola. ¿Todo bien? Entiendo que entiendo que lo que decías tú, David, no se escuchaba, ¿no? Perfecto. $350 he visto yo. Sí. Vale, entonces ya veo que está colgado todo el vídeo.